Hola, ¿qué tal? De nuevo te doy la bienvenida al canal de Alfonso Fraile. ¿Eh? Sí, soy yo. Bueno, agradeciéndote el interés mostrado, hoy toca inteligencia artificial, que la vamos a ir aplicando para un montón de cosas. Para los coches eléctricos, para la fabricación, para los barcos, para los aviones, para temas de cambio climático, para un montón de temas. Vale, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Pues hoy te digo, voy al grano para responderte a la pregunta de la miniatura. ¿Qué nos ocultan? Pues yo te lo voy a explicar. Contexto. Todos los inventos, tanto de productos como de servicios, han tardado años en conseguir 100 millones de usuarios / clientes. Quienes lo han conseguido, porque una mayoría de programas y de aplicaciones no llegan a semejantes cifras. Pero las que han tenido un éxito descomunal, como el teléfono móvil, te voy a poner el listado, con una cifra de años que han tardado en conseguir esos 100 millones, que es orientativa, es muy difícil ajustar y precisar por un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que sucede en 2022 en noviembre? Que una empresa, OpenAI, saca un producto que se llama ChatGPT. ¿Y qué sucede? Esto es noviembre de 2022. ¿Y qué sucede en marzo de 2023? Que ChatGPT anuncia que ha conseguido 100 millones de usuarios. Nunca ningún producto ni ninguna empresa en la historia de la humanidad hasta el año 2023 ha conseguido 100 millones de clientes en 3 meses. Como te puedes figurar, esto ha hecho que todo el planeta se vuelva un poco loco. Visto un éxito tan descomunal sin haber gastado un centavo en publicidad, además. Y una empresa más bien pequeña en el contexto de lo que son las grandes empresas. 750 empleados no es una cifra descomunal de decenas de miles ni de centenares de miles. Vale. Ese éxito ha hecho que todo el mundo se ponga las pilas. Ahora, cuando nos utilizan desde la prensa la palabra inteligencia artificial como si fuera una especie de abstracción, en fin, mucha gente también puede darle miedo por motivos comprensibles. Por supuesto que estoy de acuerdo en que se haga un buen uso y en que tenga regulación. Es de sentido común, no voy a abundar en eso. Pero en lo que hoy quiero abundar, que es muy importante, es en los conceptos. Al final del vídeo te voy a contar los modelos principales que hay hoy en día, que irán evolucionando y profundizándose, pero los principales. Pero antes de eso tengo mucho interés en el concepto porque esto es decisivo que lo entiendas. Todos estos programas o aplicaciones, tipo ChatGPT, tipo BART, que es de Google, Gemini, que ha anunciado también Google, que lo van a sacar en el mercado pronto, a Europa parece que nos llegará más bien hacia mediados de año, en Estados Unidos han empezado ya en la fase beta de prueba para desarrolladores y prevén tenerlo enseguida disponible para el público. Vale. ¿Qué tienen en común todas estas aplicaciones? Por cierto, a fecha de hoy, y estamos hablando de marzo de 2023, hace 10 meses, en el momento que te estoy hablando ahora, hay alrededor de una empresa consultora especializada en hacer seguimiento de aplicaciones y rastreo, que por internet es relativamente fácil, aunque también es orientativo, habla de que hay 3.000 aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Pero, ¿qué son concretamente esas aplicaciones y qué es ChatGPT y qué es BART o qué es Bing de Microsoft? Microsoft también está detrás de OpenAI. Son modelos de lenguaje avanzados y dentro que tienen una cantidad descomunal enorme de bases de datos de todos los temas que uno se pueda imaginar, incluso de algunos que no, probablemente también. Entonces, permite automatizar tareas porque a medida que tú vas interactuando con ese programa, ChatGPT, por cierto, es facilísimo de usar. No quiero hacer yo más propaganda de lo imprescindible en una aplicación concreta. Yo la uso, utilizo también BART y utilizaré probablemente Gemini cuando salga, porque es una herramienta muy útil para un montón de tareas. Pero lo que hacen es relacionar unas bases de datos con otras, descubrir patrones comunes de comportamiento e interpretar las cosas que tú le dices para aprender. Si has tenido experiencia con Siri o con cualquier otra de las aplicaciones de Amazon o de Apple o de la propia Google, tú le puedes decir al programa, cuéntame un chiste, ok Google, cuéntame un chiste, y te cuenta un chiste, ¿vale? Y si le dices, este es muy malo, no me ha gustado, pues te contesta, estoy encantada de aprender, enséñame más para que yo mejore. Vale, pues eso aplícalo a, por ejemplo, una persona cuyo trabajo consiste en tener que enviar comunicaciones de mail a todos los clientes, por cambios en los productos o por lo que sea. Bueno, pues tú puedes automatizar esa tarea de tal forma que en vez de tener que estar escribiendo 150 correos de uno en uno, o copiando y pegando de uno en uno, ChatGPT le dices el texto, le dices las cosas que tiene que cambiar, el encabezamiento, el nombre, le proporcionas las direcciones de correo electrónico, y aquí viene un problema.
y te elabora el listado. Y además le puedes programar para que te los envíe el día y a la hora que tú le digas, ¿vale? Eso es una automatización de tareas muy elemental. Entonces, ¿de qué se trata? De escribir en los prompts. ¿Y qué es el prompt? Ese cajetín donde escribes. Igual que se utiliza WhatsApp. O sea, la instalación es sencillísima, es gratis, una versión asequible. ChatGPT no tiene información actualizada más que de hasta hace un año y pico, ahora todavía son 2, pronto incorporarán, supongo, el 2022. El año pasado estaba solo hasta 2021, pero BART, que es de la misma empresa que Google, tiene la misma información en las mismas bases de datos que la empresa, por lo tanto te dan información de esta mañana, ¿vale? Tampoco quiero yo pasarme haciendo propaganda, pero en fin, así es como funcionan, básicamente. Ahora, esos modelos de lenguaje avanzados tienen capacidad de aprendizaje en la medida en que tú interactúes con ellos. Si tú le escribes 10 correos electrónicos y le dices que coja tu estilo y después le pides que te escriba uno, yo he hecho la prueba, te lo escribe, ¿vale? Entonces, ese es el concepto. Dicho eso, para no olvidarme de los principales, te voy a dar en un momentito, y te voy a poner en pantalla para que lo veas, los modelos principales que hay hasta el momento. El primero, para interactuar con diálogos sencillos, LaMDA, modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, ¿vale? En la pantalla lo puedes ver, porque como son acrónimos en inglés y en español, yo como estamos en un canal en español, te lo digo en español. Y ese es un modelo que utiliza algoritmos un poquito avanzados para procesar el lenguaje natural y generar respuestas que imiten, pero imitan. Ya veremos lo que aprenden, ¿vale? Luego está el LLM, que es modelo de lenguaje largo, que está en la base del anterior, ¿vale? Lo menciono segundo porque lo que tiene de peculiar es que te admite textos muy largos, te los interpreta y te los procesa muy bien y muy rápido y te da la respuesta, ¿vale? BART, por ejemplo, de Google está basado en LaMDA. Englobando esos dos y algunos más están los que se llaman multimodales, que son los que admiten imagen fija, texto, imagen en movimiento, audio y vídeo. Esas 5 funciones, que para una máquina son tareas diferentes, ¿vale?, son las que te ofrecen. Así que estas son las principales y más importantes, pero te hablaré de más. Y la mayoría de todas estas ya están basadas en el Deep Learning. Una distinción primaria es Deep Learning, aprendizaje simple, o aprendizaje profundo. Machine Learning, aprendizaje máquina, de lenguaje máquina, que es sencillo, Deep Learning, oculto, ¿vale? Como ves, no me queda más remedio que tener la chuleta mientras te hablo, porque tengo tal cantidad de información de todo lo que leo, que al final condensarlo en poco espacio me cuesta algo. Bueno, ya no te cuento nada más hoy, será la próxima ocasión. Que te vaya muy bien. Acuérdate de que este es un canal empapado de libertad con principios y que la libertad sin principios no tendría sentido. Que te vaya muy bien. Chao.